Queridos compañeros, queridas compañeras, hoy Zaida Mushi Martínez, profesora distinguida de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey, nos va a hablar sobre vivienda y perspectiva de género. Como sabéis, es un tema que hemos incorporado a los casos de éxito de sostenibilidad y eficiencia energética junto a la prefabricación en este 2025. Las viviendas son la base y la puerta para otros derechos esenciales y también la oportunidad de disfrutar de un proyecto de vida plena, para lo que resulta indispensable disponer de un hogar. La vivienda, desde su ubicación, su programa, su organización funcional y espacial, desvelan la consideración de los cuidados en el centro del proyecto arquitectónico o no. La charla de hoy de Zaida nos va a revisar también ejemplos históricos y contemporáneos que incorporan conscientemente espacios para los cuidados en diferentes escalas, así como construyen espacios sin ningún tipo de jerarquía. Y os dejo ya con Zaida. Buenas tardes, Zaida. Hola, Eduardo, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Bien, comparto y bueno, si hay preguntas las pueden ir apuntando en el chat y si hubiera alguna que fuera como muy imprescindible responder en el momento desde los controles del colegio la leerán y si no, abrimos al final un espacio para preguntas. Bueno, gracias de nuevo. Comparto. Bien, como decía Eduardo, el enfoque de la charla es hablar de aplicar la perspectiva de género y especificada, digamos, en viviendas colectivas y en las consideraciones del cuidado o de los cuidados, que es un tema que por suerte ahora se está hablando bastante y que creo que es una oportunidad para repensar todos los proyectos, tanto a escala urbana como a escala de vivienda, que es lo que trataremos hoy. Ah, por un previo, ¿no? Que cuando hablamos de las perspectivas de género, ya sea en la ciudad o en la vivienda o en el barrio, no se trata de un modelo universal ni una receta cerrada, perdón. Es una metodología de análisis de la realidad que de una mirada diferente, una posición diferente, unas experiencias diferentes, nos permitirían levantar unas preguntas que hasta ahora no habían estado situadas y por lo tanto nos saldrán nuevas cuestiones a resolver y nuevas soluciones, ¿no? Entonces no se trata, es un proceso diferente y no se trata de dar unas recetas, como dice aquí. La construcción de los roles de género no es una cuestión natural, o sea, nacemos en principio con dos sexos de nacimiento y a estos sexos de nacimiento, femenino y masculino, se nos asignan unas capacidades, unas tareas, unos lugares en el mundo que a los hombres, al sexo masculino, se le ha asignado el rol de género masculino que tiene que ver con lo público, con lo visible, desde donde se han establecido los parámetros, los valores que conforman nuestra sociedad. Al rol de género femenino se le ha asignado, como vemos en todas estas imágenes, el cuidado de lo privado, en la vida interior, y este cuidado, este lugar interior es invisible desde afuera y desde este lugar no se ha participado en el mundo público. Por tanto, todas las decisiones hasta hace no mucho tiempo han sido tomadas sin considerar las necesidades y las experiencias de más de la mitad de la población. Porque desde este lugar del cuidado, las mujeres son conocedoras de primera mano de necesidades de personas dependientes, infancias y adultos mayores o personas con enfermedades, y son conocedoras de otra manera de usar la ciudad que deriva precisamente de esos roles de género. No hay nada natural en esto, sino que es una construcción social y cultural, por tanto, como tal, es posible cuestionarla y cambiarla. Y de momento, lo que hacemos desde esta perspectiva es decir, bueno, pongamos cuáles son estos requerimientos que hasta ahora no han estado presentes. A mí me ha tocado tener que escuchar que poner un lavadero no tiene mucho sentido hoy, si podemos tener una secadora. Me ha tocado escuchar que pensar en los espacios de guardado en una vivienda no, es una tontería, ¿no? Lo importante es su apariencia. Creo que ambas cosas son importantes, pero desde luego si pensamos en las viviendas, lo más importante es que éstas sirvan de manera
útil, coherente, flexible a las necesidades de todas las personas que los puedan habitar. Entonces aquí tenemos desde en el siglo XVII en Holanda como la construcción de estos interiores, ¿no? Donde hay una mujer trabajando a través de los interiores iluminados a través de ventanas que no permiten ese paso, ¿no? Es un umbral que no se traspasa entre el afuera y el adentro, ni siquiera visualmente, y además con las ventanas altas. Vemos estas mujeres sin rostro mayoritariamente. Estas mujeres están trabajando en algo que no se considera trabajo, ¿no? En algo que se considera la casa es el lugar del descanso, o sea, el lugar del disfrute, no. Y la casa es un lugar de trabajo y mucho. Y no solamente reproductivo, que serían las tres imágenes de arriba y de la izquierda, sino como vemos en la del centro, esta mujer que está con una máquina de coser a finales del siglo XIX, no sabemos si está cosiendo para ella misma y su familia o es un trabajo productivo, ¿no? Esa es otra cuestión que recién cuando aparecen las computadoras empieza como a hablarse de este trabajar desde la casa, pero trabajar productivamente, trabajar en un empleo desde el hogar ha sido siempre una solución posible para las mujeres de poder cuidar y poder tener algún trabajo productivo, o sea, remunerado. Pero esta construcción continúa en esta imagen de propaganda que no es de hace mucho, donde vemos a esta mujer perfecta, entre comillas, ¿no? Peluquería, cuerpo de gimnasia, bronceado, ropa blanca, limpísima, un desayuno súper completo y súper perfecto, pero también trabaja y también tiene las últimas tecnologías, ¿no? O sea, no solamente sigue siendo a la mujer a quien se le asigna esas tareas de cuidado, sino que también tiene que trabajar y todo esto trabajar en el empleo y todo esto hacerlo de manera excelsa, ¿no? Bueno, lo de abajo es una muestra, no se ve lo que dice, pero era en el 2004 en Barcelona, en el Fórum 2004, se presentaba el ciudadano y la ciudadana típica de la ciudad y nos dicen que los dos tienen estudios primarios, pero él gana un tercio más que ella por los mismos conocimientos y los mismos saberes, ¿no? Y lo dicen tan tranquilamente, no hay más. Y también entre esos datos económicos, bueno, que además nos dicen que él se compra ropa de marca y ella no, bueno, supongo que un tercio más de sueldo da para eso, creo que son 14.000 euros y 21.000 euros en 2004. La esperanza de vida de ambos, ya unos años más, sabemos que las mujeres vivimos más, pero también vivimos peor y vivimos más, mayor en soledad, que sería otra de las cuestiones de género que hoy no vamos a entrar, ¿no? Pero que la vejez es femenina y pobre eh, y solitaria y en soledad. Pero entre la esperanza de vida y cuánto y cómo se vestían, la mujer tiene hijos. O sea, entre tal edad y tal edad ponía ahí en la muestra. Él no tiene hijos, ¿no? Entonces, vemos cómo de manera, si quieren, inconsciente, muy inconsciente, quien prepara una exposición como esta, que fue muy importante, muy grande, no se da cuenta todas las cuestiones de género que están en esa pequeña descripción de roles, de lugares, del el gap entre hombres y mujeres em, a igual conocimiento, a igual formación. Por otro lado, o sea, los cuidados, que decía que ahora se ha comenzado a hablar, a veces yo creo que es intentar ponerle otras palabras, ¿no? Cuando ahora se ha bastardeado qué significa género y se ningunea y se pretende banalizar, pues vamos a hablarlo, ¿no? Como en un momento yo creo que se comienza a hablar de género para no hablar de feminismo y no molestar, se habla de género, comienza como en los finales de los 80 en Naciones Unidas y llega hasta hoy, pero hoy también parece que molesta que hablemos de perspectiva de género y de roles de género, hablemos de cuidados, ¿no? Que ya sí que es algo universal. Sin cuidados no hay vida, ¿no? Y cómo se resuelven los cuidados demuestra una sociedad igualitaria o no. Esta foto, después volverá a aparecer al final de la charla, es el Parlamento Europeo. O sea, no hay posibilidad de una baja en ningún parlamento, ni europeo ni de los países europeos. Si hay una baja por maternidad, ese voto se pierde, ese lugar se pierde, no hay tal baja. Por tanto, o sea, tenemos un problema como sociedad, ¿no? O sea, cómo, bueno, pasa lo que pasa en esta imagen. Esta parlamentaria tiene que llevar a su bebito recién nacido, pues al Parlamento para poder ejercer su derecho y su obligación, que es votar en el Parlamento. Pero, y las brechas de género, este rol asignado, sí, el rol de cuidado sigue siendo mayoritariamente realizado por mujeres. En los sitios que se estudia y de manera segregada, las mujeres estamos entre un 70 y un 80%, realizando entre un 70 y un 80% de las horas dedicadas a los cuidados. Es curioso este artículo de La Voz de Galicia ¿cuándo es? Del 28 de febrero del 23,
el título es La brecha de género se reduce, los hombres dedican 3 horas más a cuidar de los niños y las mujeres 3 horas menos. Aparecería que hasta ellos trabajan más que ellas. Pero sin embargo, si leemos debajo de esa foto, ponía, la diferencia sigue siendo notable. Ellas invierten el 62% de la jornada en el hogar y ellos el 43%. O sea, ¿con qué me quedo? ¿Con el titular, que es muy confuso, o realmente que seguimos teniendo esa gran diferencia de horas dedicadas a los cuidados? Este trabajo, no encontré algo más reciente, este trabajo también de Galicia del 2009, también nos muestra, no importa, no se ve aquí en detalle, quería buscar como las horas dedicadas a los cuidados y vemos los trayectos de tiempo no especificado, los medios de comunicación, la siguiente, aficiones y juegos, deporte y actividades del aire libre, entre la encuesta del tiempo que se hace en España, de usos del tiempo, vida social, trabajo voluntario y reuniones, hogar y familia, estudios y trabajo. Vemos cómo este de hogar y familia es muchísimo, o sea, es casi, diría que 3 veces más el tiempo dedicado por las mujeres que los hombres. Y esto ya descompensa todo lo demás, descompensa que las mujeres trabajan en el mundo, en el empleo, menos que los hombres, y esto dará como resultado, que lo veremos, lo que decía antes, ¿no? Una vejez empobrecida de las mujeres. También hace que tengamos menos aficiones y juegos, menos vida social o casi, bueno, la vida social no hay tanta diferencia, digamos, porque las 24 horas las tenemos todas iguales y si tenemos más tiempo dedicado al hogar, a la familia, a los cuidados, pues tendremos que recortar de algún lado más. Esta es otra noticia de marzo del 24. Las gallegas llegan a la edad de retiro con 11 años menos cotizados que los hombres, ¿no? Entonces esto da una pensión, una jubilación mucho menor. La desigualdad se agrava, dice el artículo, el copete del artículo, en la edad del primer hijo y a partir de los 50 con el cuidado de mayores. Bueno, está como mal escrito, al tener el primer hijo. Y el salario medio es un 19% más bajo y la banca acumula la mayor brecha. Esto fue corroborado, estas desigualdades, por Claudia Golding, que fue Premio Nobel de la Economía 2023. En 2014 publica ese artículo, A Grand Gender Convergence, Its Last Chapter, a donde estudia y analiza cómo la llegada de un primer hijo genera un gap de oportunidades, un gap de empleo en detrimento de las oportunidades de las mujeres que no se recupera cuando los niños y las niñas crezcan, sino que esto es de por vida. Entonces, no es de extrañar, digamos, la existencia de este gap, la existencia de esta dificultad de conciliar la vida laboral, la vida personal, la vida de los cuidados y la vida comunitaria, que nuestro país y, bueno, casi todos los países del denominado primer mundo, eh, haya cada vez menor natalidad, ¿no? Porque no hay las políticas adecuadas para acompañar los cuidados y que esto no signifique un detrimento de las opciones de vida y de trabajo para las mujeres. Porque la vida cotidiana, que esto de eso se trata, está compuesta, como dije rápidamente, por la esfera productiva, el empleo, la esfera reproductiva, los cuidados, la esfera propia y la esfera comunitaria, ¿no? O política, que decía Hannah Arendt, que es esta definición de la sociedad humana, comprometernos por el bien común, por lo político y lo comunitario, sea de la escala que sea. Lo ideal sería que estas 4 esferas tuvieran esta igualdad, al menos una igualdad a la hora de elegir cómo distribuyo mis tiempos y mis actividades, pero hoy en día no es así. Es la esfera productiva la que domina todo, domina también cómo se construye la ciudad y que esa construcción de la ciudad basada en la esfera productiva va en detrimento de la esfera reproductiva y de la incorporación de las mujeres a el trabajo productivo, porque en los cuidados no es posible realizarlos en proximidad, sino que están muy dispersos en el territorio, con lo cual hay una persona que tiene que dedicarse a moverse para poder hacer posible la vida de todo el núcleo familiar. Porque la vida cotidiana está compuesta por estas 4 esferas, que son las actividades, por un espacio, o sea, cómo es el espacio en el que nos vamos a mover, en el que tenemos que trasladarnos, es caminable, es seguro, es cercano, tenemos transporte público para ir de un lado a otro, de buena calidad. Me refiero a buena calidad, no solamente que tenga unos buenos medios materiales, sino qué frecuencia tienen,
qué seguridad en ese tiempo tenemos. Y por otro lado, que las tareas que tenemos que hacer estén cercanas, ¿no? Para poder hacerlas mayoritariamente caminando, porque la tercera variable es el tiempo, ¿no? El día, como dije antes, tiene 24 horas y ya, ¿no? Sí, y entonces no tenemos unas ciudades próximas, cercanas, caminables, con las actividades, la mayor de actividades posibles en la proximidad, pues será que este esquema de igualdad entre esferas no es posible. Toda esta introducción tiene que ver con que no podemos pensar la vivienda sin ciudad ni sin cuidados, o sin barrios, sin pueblos, sin una estructura urbana que complemente lo que la vivienda evidentemente no es. Entonces, cuando pensamos y proponemos hablar de vivienda sin género, además de tener este previo y entender qué es el género, cómo nos ha condicionado y cómo nos condiciona, tenemos que preguntarnos cómo y dónde se desarrolla la vida cotidiana, ¿no? En esta imagen donde hay esas casas, en el medio de una zona industrial, en el medio de algo que queda de resabio rural y autopistas, aquí no hay vida cotidiana. Aquí hay zonificación que dificulta horrorosamente la conciliación, la vida cotidiana, la autonomía, etcétera. ¿Cómo habitamos, perdón? ¿Cómo habitamos? ¿Qué es una vivienda? ¿Y qué modelo de ciudad y de territorio se proyecta? ¿No? Son todas cuestiones que nos abonan a pensar en esa vivienda sin género, porque la vivienda es nuestro primer espacio de socialización y como tal nos condiciona, nos forma una vivienda jerárquica donde haya una cocina como la que estamos viendo en esta imagen, sin luz, oscura, separada de la zona de comer, ¿no? Esto significa que a donde solo entra casi una persona, bueno, tiene una pequeña mesita que casi es imposible de tener, que generalmente está llena de trastos porque la cocina no tiene espacio suficiente. Pero esta cocina es unipersonal, está separada de la zona de comer, está invisible, tiene mala ubicación, no tiene un buen asolamiento, una buena, ¿cómo se llaman? Visibilidad, o sea, está escondida, ¿no? Es el lugar escondido de la casa. Entonces eso ya nos está hablando de qué valor le damos a la cocina, qué valor le damos a estas tareas imprescindibles. Eh, Diferente de la otra imagen de dibujo de Mary and Russell Wright de los años después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, que proponen en su libro de Wave maneras más fáciles de vivir, eh, una deconstrucción del espacio doméstico en romper el límite entre el espacio público de la casa, el comedor para la fiesta y la cocina, donde todo el mundo puede estar yendo y viniendo y haciendo todas las tareas, cualquier persona, ¿no? Pero para eso, evidentemente, para que sea esta condición de la cocina, necesitamos una cocina bien abierta y comunicada con el comedor, pero también amplia que puedan entrar más de una persona. No solo en una fiesta, que puedan colaborar las infancias, que pueda haber más de una persona trabajando, que pueda hacerse otra actividad también, estar acompañada, no solamente no realizar estas tareas en soledad. Por tanto, ¿cómo organizamos el espacio? Un sitio es la cocina, pero también tener dormitorios del mismo tamaño, no tener baños secuestrados por una habitación y que eso además están condicionados o están pensadas esas viviendas para una familia que ya casi no es una familia ah, nuclear, la familia, que es una familia que no tiene más de 200 años, una familia resultado de la revolución industrial, que separa lo productivo de lo reproductivo con la creación de las fábricas, de la industrialización, que hasta ese momento, hasta la revolución industrial, producción y reproducción iban juntos, en un mismo espacio que se producía, se reproducía, en el sentido que era una comunidad de convivencia, de producción-reproducción, y es la revolución industrial lo que hace separar. Por tanto, esta familia de papá, mamá, niño, niña y otro más, niño más o niña, es nueva. No tiene más de 200 años y no representa más, ahora disculpen, no tengo los datos, pero no representa más de un 20 o un 30% de los modelos familiares de nuestro entorno. Hay familias monomarentales, monoparentales, mayoritariamente monomarentales, sé que a muchas personas les molesta esta palabra, pero hay que visibilizarlo. La mayoría de las familias donde hay un solo progenitor, esta es con una madre, con lo cual vuelve a profundizarse la desigualdad de género hacia las mujeres que son jefas de familia.
porque ganan menos, porque tienen más dificultades, etcétera. Los hombres que llevan una familia adelante solos son mucho menos. Familias o grupos de convivencia sin descendencia, grupos de convivencia extendidos, grupos de convivencia sin relaciones familiares. Realmente hay muchos tipos de familia. Si nosotros hacemos una vivienda pensada únicamente para una familia nuclear y jerárquica, donde hay unos papás, un papá y una mamá que tienen una habitación mucho más grande y un baño privado y un closet privado, y los infantes, las infancias están en unas habitaciones súper pequeñas cuando son quienes más están en la casa, cuando son quienes más cosas hacen en la casa, juegan, tienen más elementos, estamos mandando un mensaje de jerarquía, además del de la cocina que ya decía antes. En el año, ahí tienen el QR de esta publicación, que está en catalán, pero se entiende bien para leerla, y si no, con traductores esto se puede arreglar. Es como del año 2006, un trabajo que me encarga el Instituto Catalán de las Mujeres, fue unas recomendaciones para una vivienda no jerárquica ni androcéntrica. Fue como casi el inicio de empezar a pensar en todas estas cuestiones. Y aquí lo que aparece para reflexionar, o sea, ¿cómo reflexionamos una casa sin género? ¿Qué significa precisamente lo que decimos aquí, lo que dijimos después también en un taller, es que la casa sin género es la casa del género, es decir, que tenga en cuenta sin género en el sentido que no hay roles exclusivos de hombres y mujeres. Ambas, todas las personas que convivan en una casa tienen que hacerse responsable de todo ese cuidado. Y por otro lado, una casa sin género es aquella que tiene en cuenta los trabajos de mantenimiento del hogar y de cuidado. Entonces, en el de la imagen de la izquierda está el ciclo de la ropa, ¿no? Algo que, como decía antes, he tenido que escuchar, quien me diga que para qué poner un lavadero en la casa si se pueden colgar se puede tener una secadora con lo que cuesta, evidentemente, posiblemente en Galicia, que llueve muchísimo más, sea más necesario, pero en el Mediterráneo os prometo que no es necesario tener una secadora y que además esto cuesta más caro y rompe la ropa. O sea, quien está diciendo eso no tiene idea de lo que significa el cuidado de la ropa en el hogar, porque es ropa sucia, lavarla, colgarla o secarla, luego hay que doblarla o plancharla y hay que guardarla. Posiblemente todas esas tareas no se realizan en una continuidad temporal una tras la otra. A veces entre una y otra hay que esperar. ¿Dónde se espera? ¿Dónde se guarda esa ropa sucia? ¿No? En este esquema no tenemos dónde se hacen las actividades. Entonces, evidentemente, esta es una casa pequeña, un departamento, un piso pequeño, pero si no está la pregunta, no podemos pensar cómo resolverlo, ¿no? Entonces, aquí, ante esa pregunta, la propuesta que se hacía es decir, bueno, la lavandería no tiene que estar en relación con la cocina, tiene poco que ver con las tareas de la cocina, tiene más que ver con los usos de baños y dormitorios, en donde se saca la ropa sucia y se guarda en algún sitio hasta que se lave, etcétera, o se busca la ropa limpia. Entonces, esta fue una propuesta, son esquemáticas, evidentemente, y basadas en. Evidentemente esto no es un gran proyecto, pero es la mayoría, desgraciadamente, de lo que puebla nuestras ciudades son proyectos banales como este, ¿no? O sea, las excepciones son los grandes proyectos. Y siempre vemos y criticamos los buenos proyectos de arquitectura, pero creo que también hay que echarle un ojo a lo que la mayoría de la población se encuentra y con lo que la mayoría de la población se enfrenta para poder cambiar, digamos, la calidad de nuestras viviendas. Bueno, aquí es un poco lo mismo. Luego, el baño, lo que decía antes, ¿no? Entonces, la simultaneidad de uso de los aparatos. El baño, como bien saben, todos los que están presentes, ¿no? Es de baño y cocina lo que más cuesta de una vivienda, porque tenemos que hacer dos baños que en superficie, como vemos aquí, en relación a lo que es esta vivienda, es muchísimo. Hay un baño que está privatizado y aparte, ¿por qué tiene que haber dos baños para dos recámaras, para dos dormitorios? Realmente es un exceso. Entonces podríamos tener usos divididos, lo cual multiplica, igual que pasa con estos dos baños. Al final, en estos dos baños, en principio, solo puede haber una persona en cada uno, dos personas usándolo simultáneamente. Y esto lo podemos lograr con un baño partido, donde haya una ducha y un lavamanos, y un lavamanos y un inodoro. Hay muchas otras maneras de solucionarlo, ¿no? Pero ya estaríamos, eso nos permite tener ese espacio para la lavandería que comenté antes y también nos permite ampliar un poco el espacio de guardado como vemos aquí. Ah, aquí hay otro esquema que muestra lo mismo, ¿no? Como dos baños que además hacen que esta casa sea poco flexible porque está en el medio, con lo cual no hay posibilidad de reorganización espacial, además de tener la cocina lejísimos de donde se come y separada, con dos puertas.
O sea, muchas más cosas vemos en esta planta. Luego, eso lo vemos aquí, la cocina multipersonal y la relación con el comer. Aunque sea súper pequeña, esta cocina en U es, disminuye, ¿no?, la posibilidad de que más de una persona lo utilice, aunque aparentemente está relacionado con la sala y con el comer. Pero podríamos tener una cocina más abierta, que permita abierta y a la vez que se pueda cerrar, que también es otra condición interesante, ¿no? Como la cocina puede estar presente, pero también puede desaparecer para no ser una presión sobre la persona encargada del mantenimiento de la cocina, ¿no? Poder descansar en el salón sin tener la cocina como cuarta pared y siempre visible todos aquellos trastos que no están todavía limpios. Ampliar los espacios de guardado, porque también, o sea, ¿qué guardamos? No tener los armarios, los roperos, solo dando al interior de los dormitorios, primero disminuye la posibilidad de organización espacial del dormitorio, hacen que estos guardados sean exclusivos de este espacio, hacen que si es una habitación compartida y hay diferentes horas de levantarse o de acostarse, pues también moleste el abrir y cerrar armarios para sacar la ropa. Además de problemas alérgicos, ¿no? Hay más posibilidades de ácaros al tener toda la tela ahí dentro. Entonces, ¿por qué no dar vuelta a los armarios y acceder a los armarios desde los pasillos? Con lo cual la organización de estos espacios puede ser más eficiente. Podemos tener diferentes áreas, no solamente de un dormitorio, porque ¿qué guardamos? No solo guardamos ropa individual, está toda la ropa blanca, sábanas, toallas, mantas, cobertores, etcétera, todas las cuestiones de limpieza que muchas veces terminan estando en la cocina mal puestos y mezclados con el aceite, cosa que no se debería hacer lo correcto. La ropa de vestir, evidentemente, el gran formato donde guardamos las maletas, no sé, las cañas de pescar, si vamos a pescar, la sombrilla, una reposera, donde se ponen, dónde se guarda la comida, dónde se guardan las elementos de cocina, dónde se guardan otras cosas y dónde se guarda, que aquí no está puesta, pero también es otro tema, lo que vamos a reciclar. ¿Dónde se pone todas las fracciones de reciclaje que se nos pide desde los ayuntamientos, ¿no? ¿Qué orgánico, qué plástico, qué metal, qué papel, qué vidrio? ¿Dónde se pone todo eso? ¿No? Insisto, esto es una vivienda pequeña, pero si no está la pregunta, desde luego no se va a, a, a proyectar. Bueno, aquí está lo que explicaba de los armarios, ¿no? Que si abrimos hacia adentro hay algunas distribuciones que no son posibles, si abren hacia afuera, hacia el pasillo, el espacio de ese dormitorio es mucho más flexible y se puede habitar de diferentes maneras. Y entonces esto nos permite también una mayor variedad de grupos de convivencia. En el año 2008 aproximadamente hicimos un trabajo con Montaner Mouchy para la Junta de Andalucía, derivado de una exposición que habíamos hecho para el Ministerio de Vivienda que se llamó Habitar el Presente, donde se nos pedía cómo transportar esos criterios a una normativa, que después, bueno, llegó la crisis y quedó en nada, pero hablábamos que había todas unas cuestiones más urbanas y de escala, pero en cuanto a, a los tipos de vivienda, hablábamos que las viviendas tenían que cumplir con 14 criterios más uno. El más uno es el volumen, que entendíamos que a veces está más pautado por las condiciones urbanísticas, ¿no? De alturas máximas, etcétera, otras cosas que a veces no podemos trabajar con ellas. Pero creo que hoy hablaríamos de 15 criterios. De estos criterios, los que están en negro son los que creo que están totalmente relacionados con la perspectiva de género. Un espacio exterior propio. La pandemia lo mostró claramente. Lo importante es que pueda tener un lugar para salir afuera, ¿no? Pero no solamente esos míseros balcones, que también eso tiene que ver con determinaciones urbanísticas, pero que habría que abogar para que no sea así. Son míseros balcones de 40 centímetros y que si se cierran y son galerías, entonces se consideran espacios interiores, cuando en el caso de Galicia es súper importante tener esos espacios fuelle, ¿no? De eso, los proyectos de Víctor López Cotelo, que son un buen ejemplo, de esos espacios fuelle, ¿no? Entre el exterior y el interior, que son galerías cerradas en invierno, pero que sirven para que el sol caliente el cristal y sea un fuelle térmico y en verano a la inversa. Pero también ese espacio exterior propio que nos permita
hacer alguna actividad, no sé que sea esos 40 centímetros donde ni una maceta nos entra, ¿no? Entonces, tener espacio exterior propio. La de jerarquización, esto que comentaba antes, que tiene que ver con la cocina, cómo se hace, los baños, las habitaciones del mismo tamaño. Espacios para el trabajo reproductivo. Evidentemente en cualquier casa se hacen, pero que estén bien pensados, que no sea como veíamos en esa planta, que al final tenemos el tender, ¿no? En el medio de la sala porque no tenemos dónde colgar la ropa. El espacio para el trabajo productivo. Si hoy trabajamos más en casa, evidentemente todo esto se puede arreglar, se puede hacer de cualquier manera, pero podemos pensar lo que sea de mejor manera, ¿no? En el mundo anglosajón existe un espacio den, se llama, que es como una especie de escritorio, pero que no tiene la capacidad de ser un espacio autónomo o separado porque no tiene las condiciones ambientales, no tiene en general ventanas, pero es un espacio que pertenece a la parte pública de la casa pero que está un poco separado, ¿no? Como para no estar siempre, sí o sí, trabajando en el medio de la sala. Otra vez, es pensarlo o pensar que uno tiene desde el acceso a la vivienda una habitación con acceso directo que si no hay gente que la necesite para dormir, para vivir, pues podría ser un espacio de trabajo que no invade lo doméstico. Los espacios de guardado, que ya les he comentado, la adaptabilidad, cómo esta vivienda se puede adaptar a diferentes usos y cómo a lo largo del tiempo también puede ir mejorándose. Esto también tiene que ver con la construcción, se han estado hablando de cuestiones de prefabricación, o sea, cómo también hablaba Ignacio Paricio de la perfectibilidad, ¿no? Cómo podemos ir mejorando las condiciones de la vivienda. Recuperar las cubiertas no solamente cuando son planas, claro, o si son bajo cubiertas en cubiertas de tejado. Eh, Cómo pueden ser espacios de uso colectivo, comunitario, huertos, etcétera. Integración de la vegetación en la arquitectura es importante. También esto de cuidar el ambiente, también desde cómo integramos la vegetación y por tanto seres vivos, tanto plantas como pájaros que puedan venir o abejas que puedan venir porque hemos puesto plantas y flores. Posibles integraciones de ámbitos de otras viviendas, cómo pueden cambiar de tamaño las viviendas. Podemos tener un tipo que en función de las familias que vayan a habitar tengan dos, tres o una habitación y el volumen, ¿no? Si tenemos un volumen un poquito más generoso, podríamos tener unos saltillos, armarios saltillos para guardar ciertos elementos de uso no diario. Como respuesta a algunos de estos criterios, hicimos un proyecto solo a nivel básico, a nivel básico, por bueno, X condiciones para Madrid, pero llegamos hasta aquí, lo dejamos el proyecto, donde buscábamos cotar esta respuesta a las diferentes cuestiones planteadas, ¿no? Entonces había la zona de un exterior propio, de ocio, de comida, más social, un espacio exterior propio que tenía que ver con la lavandería, una zona de lavado y de trabajos y de juego y de guardados más informe que es todo este pasillo que se va deformando al irle quitando puertas o secretismo a ciertas actividades, un armario que vemos aquí entre el lavadero y el exterior y el pasillo exterior, donde podríamos pensar que tenemos un almacenaje del reciclaje y la cocina visible, ¿no? Y aquí vemos algunas imágenes de cómo se vería esta cocina, que puede cerrarse y que, ¿no? Puede extenderse en una mesa y puede cerrarse también con una persiana y desaparecer la cocina cuando no nos interese tener todo, como decía, los trastos sin lavar a la vista. En el caso del de dos o tres dormitorios, podría haber tenido esta conformación en lugar de tener un baño privativo. Bueno, aquí había un problema que por superficie, bueno, X, no importa ahora, pero se podía hacer un baño no privativo, los armarios dando este espacio común, un otro baño con el lavamanos exterior, con lo cual estamos teniendo tres usos simultáneos. La lavandería que comentaba, que se lava, se guarda, se plancha en este espacio y se cuelga, y este espacio que puede ser un lugar multiusos, como estaba mostrado en la perspectiva de abajo. Y un poco esta idea de este corazón de cuidados de la casa, donde se pueden dar, se visibilizan las actividades y se puede compartir este espacio tanto para trabajar productivamente, estudiar, hacer la colada, planchar, cuidar los niños y las niñas, jugar y estar todos en este lugar interior. Como decía Eduardo al principio, vamos a ver algunas cuestiones históricas, o sea, poner las vidas en el centro y ver cómo se resuelve de manera
colectiva y comunitaria. Los cuidados no es una idea nueva, evidentemente, tampoco este es el primer proyecto, creo que después veremos algún ejemplo todavía más anterior, pero esto es un proyecto bien interesante en Suecia, propuesto por la política Alva Myrdal y construido, proyectado por el arquitecto Sven Markelius, que presentan estos dibujos en una asociación, en el Club de Mujeres Profesionales en 1932, donde lo que proponen que esta casa con servicios centralizados sería como el espacio ideal para las mujeres que tienen empleo, que tienen trabajo productivo fuera del hogar. ¿Qué es lo que proponían? Una cocina central y comedor en planta baja, pequeños montacargas para llevar la comida a los apartamentos, un jardín de infancia llevado por profesionales en algún lugar del edificio y espacios para juegos y tomar sol en la azotea. Alba Myrdal escribía que viviendas urbanas donde 20 familias, cada una en su propio departamento, cocinan sus propios albóndigas, que es la comida típica de Suecia, donde muchos niños pequeños están encerrados, cada uno en su pequeña habitación. No es un grito general, no es un grito, perdón, para una planificación general, para una solución colectiva a estas tareas de cuidado. Y finalmente logran construir y inaugurar en el año 35 estas viviendas colectivas en Estocolmo, en la calle John Eriksson Catán, donde tenemos la planta baja, que está aquí abajo a la derecha, donde hay los servicios comunes también son abiertos a la comunidad, al barrio, con lo cual podrían pensarse que son servicios comunes que tienen también un ingreso extra, que es un espacio donde parte de la comunidad o personas contratadas para ello tienen un empleo que trabaja para la comunidad, pero también trabajan para el afuera. Entonces, lavandería, un restaurante, bar con una cocina colectiva, lo que decía en el enunciado anterior, ¿no? Los montacargas 1, 2, 3, 4, que permiten subir las comidas a los pisos altos, y la parte de cuidado infantil, no tanto como guardería, no entendería tanto como guardería, sino como espacio de cuidado infantil fuera de los horarios escolares. Me parece todavía más interesante que pensar en una guardería. Pensando que en las ciudades bien proyectadas tenemos las guarderías y los jardines de infancia y las escuelas primarias a una distancia próxima y caminable, y que alguien de esta comunidad podría, o la persona o las personas que se encargan luego del cuidado infantil, podrían ir a buscar a estas infancias a la escuela y traerlas aquí, y que no el horario infantil, que es lo que pasa en España, el horario infantil en la escuela depende de dos cosas. Si padre y madre trabajan, pues sus horarios de escuela son de 10 horas o de 9 horas larguísimos para que padres y madres puedan trabajar. Y si no, si uno de los dos, padre o madre, decide trabajar horario partido, que en general es la mujer, hay mucha más presencia de mujeres en empleos a tiempo parcial que de hombres, con lo cual otra vez menores ingresos, menor jubilación, etcétera, etcétera, como dije al principio. ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso? Porque las infancias van al colegio en medio turno y entonces la madre es quien va a buscarlas y les lleva a sus extraescolares o les cuida por la tarde, etc. Entonces lo que hace esta guardería, este espacio ludoteca, este espacio para las infancias del edificio, es precisamente tener un espacio hogar compartido mientras sus padres y sus madres trabajan. Este hogar, este lugar tiene espacio de juegos, toda esta sala, espacios para estudiar, espacios libres, espacios para dormir, la siesta, baños. Tiene un espacio, una especie, la casa de la infancia. La revista Life en el año 45, acaba la Segunda Guerra Mundial, recomienda la casa colectiva en Estocolmo de Sven Markelius y Alva Myrdal para las madres que quieran mantener sus trabajos después de la Segunda Guerra Mundial, frente al modelo que ya sabemos que fue el que tuvo éxito, que es el suburbio, que es totalmente lo contrario, ¿no? O sea, separar ya no en la vivienda los roles, sino en el territorio, suburbio, vivienda unifamiliar, ciudad, trabajo, empleo, hombre, trabajo, empleo, mujer, suburbio residencial, con todos los problemas que esto ha traído, tanto ambientales, temporales, como de satisfacción personal y acceso a trabajo, etcétera. También el New York Times lo propone en el año 35, lo escribe como esas otras propuestas que hace Estocolmo. Estas propuestas no eran nuevas, venían en realidad de una tradición norteamericana e inglesa, pero supongo que se había olvidado ya. Pero bueno, vemos cómo se muestra este espacio guardería que veíamos antes, donde hay una persona con conocimientos que cuida a las infancias. Entonces, así se explica el proyecto, ¿no? Se muestra el edificio, que hacia el interior hay un patio un interior de manzana con juegos y jardines, hay espacio de juego infantil, cuidado infantil, también
cuidado de animales, como vemos aquí, el comedor o subir la comida a la casa y unos tubos para poder tirar también la ropa a la lavandería. No son tipologías únicas, también esto es muy importante. Esto de las tipologías únicas, como mucho le va aumentando un poquito unas habitaciones y aumenta, ¿no? Que vemos hoy en casi todas las promociones públicas o privadas, ¿no? Donde no hay variedad tipológica realmente, grandes variedades tipológicas. Eh, por ahí aún todavía en España se mantienen algunas, pero en el mundo vemos que hay soluciones como únicas para la vivienda colectiva. Y aquí vemos como ya, como en este momento aún hay desde viviendas de 43 metros, que son estas, que son para una persona o como mucho, o dos adultos, o un adulto y una persona menor, o dos adultos y una menor, pero puede ser así pequeño porque tiene todos esos otros servicios colectivos y compartidos, ¿no? Entonces hay de un espacio integrado, de un dormitorio segregado, de un único espacio todavía más pequeño, un estudio. Esto es en la planta uno. Vemos la planta 2 a 5, aparecen otras tipologías, esta que vimos antes, esta que tiene un dormitorio separado. O vemos que en la planta 6 aparecen ya de dos dormitorios, o sea, y un tercer posible dormitorio. Y en la planta 7 y 8 aparecen dúplex, ¿no? O sea, otra posibilidad. Esta sala, este espacio en la planta 7 y en la planta de arriba, dos dormitorios. O sea, dos dormitorios arriba, un tercero y una sala común arriba y otra sala común abajo. Entonces, vemos cómo este edificio tiene unas diferentes tipologías. Está pensado para diferentes tipos de personas. No es casual, ¿no? Después de la guerra seguramente también había muchas mujeres viudas con hijos e hijas también. Entonces, y esto también me parece muy importante que también lo hemos perdido. No sé si lo hemos tenido alguna vez en España tan conscientemente, pero es el proceso de información, comunicación y, si quieren, educación de la población respecto a qué criterios y qué es lo que se busca con un edificio. Todas las propuestas de la entreguerra, podemos pensar en tanto en el Viena, cuando Loss es secretario de Vivienda y Margaret Lichowski trabaja con él, o cuando Ernst May en Frankfurt hace su famosa oficina, ¿no? De ese proyecto tan interesante de vivienda pública en los años 30, en el que también forma parte Margaret Lichowski, que hacen acompañamiento a las nuevas viviendas. Hay espacios donde se explican, las Weinzerhof en Stuttgart, no se entiende, no es un barrio, eso fue uno de los errores creo que ha traído que podamos pensar hoy barrios solamente conformados con viviendas. La Weinzerhof era una exposición de vivienda, no un barrio. Y, y ahí se mostraban maneras de vivir nuevas, en donde las mujeres arquitectas y economistas del hogar lo que hacen es ambientar, amueblar todos esos interiores y explicar las nuevas maneras de vivir en esta sociedad industrial moderna. Aquí también, en Suecia, hacen 2 o 3 semanas de open house, en donde está abierto este edificio para que toda la población lo conozca. Se dan estos pequeños brochures donde se explica eh, eh, quién ha hecho el proyecto, ¿no? Quién están los arquitectos, quién es el comité de vivienda, quiénes están detrás de esto y cómo cada uno de estos pisos se puede habitar, cuánto cuesta amueblarlo, cuánto costará el alquiler, o sea, una información que esto es asequible para todas las personas. Estaba esa madre con niños, esta pareja con 2 niños, esa pareja sin hijos, una mujer sola, un señor solo. Y termina el brochure diciendo que el paraíso de los niños se puede encontrar en la casa colectiva. Imágenes también acompañan al brochure de esta ambientación de cómo se puede vivir en este lugar, el espacio de las infancias, y estas imágenes que vimos, ¿no? O algunas en estas, ¿no? Donde está este comedor abierto, la cocina como lugar de trabajo, empleo, central telefónica, la lavandería, subir la comida en ascensor, espacios para, para el encuentro social del grupo que conviva en ese edificio, y vemos como los diferentes soluciones que tiene el proyecto. Este es el proyecto, la fachada que da al patio interior en la actualidad. La idea de la casa sin cocina, podríamos decir que eran estas que acabamos de ver, que tenían una pequeña kitchenette, una pequeña cocinita, muy pequeña para poder, no sé, abrir los platos que venían de la cocina o calentarse un café, viene de esta mujer que a mediados del siglo XIX
frente a esta novedad de la separación de lo que es la vivienda y lo que es el espacio productivo, propone, ¿por qué no podemos hacer casas sin cocina? Piensen que hasta la revolución industrial la educación ocurría en ese hogar productivo, ya sea este un hogar gremial, ya sea este un hogar agrícola, ya sea este un hogar de la nobleza, lo que fuera, era esa comunidad que trabajaba y con estratos sociales, evidentemente, pero que trabajaba en todo, ya sea aquello que se producía para vender o para intercambiar, como aquello que era necesario para la supervivencia cotidiana de ese grupo. No había esa diferencia. Con la industrialización se lleva el trabajo productivo a un sitio y se dejan las viviendas en, para esa familia, como decía antes. Achuamán, en su tesis doctoral, que habla sobre esto, también es bien interesante cómo analiza, ¿no? Cómo esta vivienda, cómo la industrialización, cómo las máquinas no entran a la vivienda, al espacio doméstico, hasta mediados del siglo XX, ¿no? Porque hay una mujer, hay un animal de carga, que es la mujer que podrá hacer todas esas tareas, y en realidad cuanto más trabajo tenga y menos tiempo libre tenga, pues menos molestará en reclamar sus derechos, en este caso los derechos de las sufragistas. No es casual que estas ideas de la vivienda sin cocina aparezcan también en coincidencia con los movimientos sufragistas, con la acción política de las mujeres. Pero volviendo a las ideas de Melusina Fay Pierce, ella si ha salido la educación de las casas. Antes, en una casa taller, se educaba porque la idea era educar a las infancias para poder ser luego parte de ese taller. Entonces sale la educación, ya como a finales del 1700. Sale, o sea, la medicina, los cuidados médicos ocurrían también en el hogar doméstico, en el interior doméstico, excepto aquellas enfermedades son muy contagiosas o personas que estuvieran declaradamente como mal psiquiátricamente. Solo existía el hospital, el lugar, o para la gente que no tenía hogar, que estaba desposeída, que estaba en la calle, o para personas con enfermedades que se creían o que eran o se creían muy contagiosas. Pero todo el resto, o sea, nacer, morir y todo lo que hay en el medio, ocurría en el interior de la vivienda. También esto sale y va a instituciones especializadas, porque necesita un conocimiento específico en el que se necesita unas maquinarias y unos cuidados técnicos específicos. Melusina Firepierce dice, el mantenimiento del hogar también necesita de conocimientos específicos y máquinas específicas. Y no las tenemos, pero sí ya están de manera industrial, porque ya hay hoteles que tienen cocinas industriales, lavanderías industriales, ya hay hospitales que también tienen todo eso, empieza a haber fábricas de ropa. Entonces, ¿por qué no tener esta casa centralizada, este espacio centralizado donde pueda haber espacios, o sea, como para, bueno, probar, vender, una cuestión administrativa de este conjunto y de estas tareas, o en un segundo piso? En un primer piso, la cocina, los hornos, la lavandería, sitios de trabajo, costuras, ¿no? Y en un tercer piso, unos espacios, ya sea para gimnasia, ya sea para comidas, para la formación. Creo que también esto es importante, esta visión más desde la experiencia femenina, de no separar, ¿no? Tenemos administración, acción y sociedad. Eh, Ella llega a proponer unas propuestas en Boston, al final, para hacer viviendas colectivas cooperativas de entre profesorado universitario, pero los hombres no ven con buenos ojos que sus mujeres pueden llegar a lavar la ropa de otro hombre, ¿no? Ella propone que estas tareas del hogar centralizadas las pueden realizar tanto de manera colectiva, las propias mujeres de esa comunidad, como también al final podría llegar a ser una externalización, ser un empleo para hombres o mujeres, no necesariamente de la comunidad, ¿no? Pero ser un empleo pago. A estas ideas les surgió evidentemente un apoyo de grupos y de mujeres ligadas a los movimientos sufragistas feministas, como puede ser Charlotte Perkins Gilman, política y escritora norteamericana, que dice que si existieran este tipo de apartamentos, estarían llenos de mujeres profesionales. Esto lo escribe en 1898. En 1903, la editorial de Architectural Record critica esta solución como la
la solución más peligrosa, la solución, ¿no? El enemigo más peligroso para la domesticidad americana. Decirles que en los países que hoy la natalidad no está tan baja son aquellos que han resuelto de manera colectiva, comunitaria, los cuidados. Pero este rechazo también lo vuelven a encontrar las propuestas de los países escandinavos, como los que veíamos de, de Suecia. Este es un esquema de Dirk Urban Vesbro y Lisa Aureli, escandinavos ambos. Yo creo que Dirk Urban Vesbro era sueco y Lisa Aureli es finlandesa, que han trabajado mucho la cuestión de la vivienda colectiva como cooperativa, cohousing, como lo queramos llamar, ¿no? Y tienen este esquema en el que dicen que si no hay mujeres en la participación política, no habrá mujeres que regulen las políticas públicas de vivienda, por tanto no habrá vivienda colectiva. Y entonces estamos en este círculo vicioso del cual las mujeres, si no existe esta vivienda colectiva, es muy difícil la emancipación o la igualdad. Pero también en los mismos años hay en los años de la propuesta que veíamos de Suecia, de los años 35, también hay una crítica desde un periódico donde dice estas soluciones, ¿no? De que las mujeres estarán fascinadas con dejar a sus niños en cajas de cristal, si el cohousing con sus cuidados infantiles, con los cuidados para la infancia, serán, en un extremo resultarán en la disolución de la familia, ¿no? Diría que es todo lo contrario, pero vemos las posiciones que podríamos seguir encontrando hoy. Y un paréntesis que si hemos visto por aquí la tradición colectiva de la vivienda y de los cuidados de manera colectiva, también una tradición de, bueno, no hacemos colectivos los cuidados, pero mejoremos las condiciones domésticas, la funcionalidad de la vivienda para hacer que estas tareas asignadas a las mujeres se realicen de mejor manera. Encontraríamos unas primeras propuestas realizadas por Catherine Beecher en su Tratado de Economía Doméstica y en su segundo libro con su hermana Harriet Beecher Stowe, que es La Casa de la Mujer Americana, el hogar de la mujer americana, en donde lo que se proponen en este segundo libro es en un momento en que quien tenía acceso a una vivienda eran cada vez más grandes y más específicas en el siglo XIX y cada vez más con más objetos, ¿no? A partir de la exposición de 1851 en Londres, tener plantas en el hogar es como, ah, qué bonitos, es una aspiración, tener alfombras de pieles de animales, tener terciopelos y tener como, se hace accesible a una clase media y media alta muchos elementos que hasta ese entonces no eran accesibles y se promueve una hiper, ¿no? Llenar el hogar de objetos y de telas y las casas que pudieran cada vez como grandes, con espacios para recibir, con espacios para la reunión post comida, para la comida, para el pre. Cada actividad del hogar tenía un espacio específico. Claro, cuanto más grande es, más trabajo para esta persona única que se ha quedado al cuidado del hogar, ¿no? Entonces, Catherine Beecher y Harriet Beecher Stowe proponen esta vivienda, dice, la vivienda debe ser más pequeña y los espacios tienen que poder ser flexibles y poderse usar para más de una cosa. Entonces proponen que haya una pared móvil. O sea, no son arquitectas, pero están pensando desde su experiencia cómo poder mejorar eso doméstico. Que los muebles también puedan servir para guardar cosas, que las formas sean muy simples, que la orientación favorezca también la economía del hogar. Si está mejor orientada la casa, menos calefacción se necesitará o eh, menos leña en los hogares. Y evidentemente la cocina. La cocina tiene que ser pequeña. Y aquí hacen ellas una comparación con si un barco del Mississippi que lleva 200 personas tiene un único cocinero con un espacio pequeño, puede cocinar para 200 personas, porque en una vivienda tenemos que tener unas cocinas que ocupaban todo el espacio de la vivienda, ¿no? Entonces, la cocina tiene que ser pequeña, tiene que estar diseñada conociendo las actividades, tener todo al alcance de la mano, bien iluminada, no había agua corriente, por tanto aquí lo que proponen es que el zinc, la zona de la pica, se pudiera tapar y se extiende la mesa de trabajo, tener los elementos que eran a granel en pequeñas cantidades a la mano, ¿no? Para no tener que ir a buscar al depósito las comidas, y también proponen de una manera todavía más intuitiva, es, bueno, cuando tengamos en invierno la cocina funcionando, pues ese calor que generamos lo podríamos utilizar para chupar aire frío de fuera y poner aire caliente en las habitaciones. Y entonces calefaccionar con la misma energía. Entonces también vemos esta preocupación que está presente en las mujeres como economistas del hogar,
de hacer un uso más eficiente de los recursos, del espacio, que sea más pequeño y sirva para más cosas, pero también de la propia energía que se utiliza aquí. Siguiendo esta línea de mujeres que Dolores Hayden critica, entendiendo que esta postura de pensar las cocinas, mejorar las cocinas, no cuestiona el lugar de las mujeres en como responsables de las tareas del hogar, no, pero es otro camino, ¿no? Si se mejora el trabajo del hogar, puede hacerse que este trabajo lleve menos tiempo y por tanto esta mujer pueda tener tiempo ya sea para el empleo, trabajo productivo y también para lo comunitario político, ¿no? Pero si el hogar te lleva 24 horas sobre 24, pues poca acción comunitaria política y poco empleo puedes tener. Entonces, Dolores Hayden considera como mucho más, evidentemente, más revolucionaria, más interesante, la propuesta de las casas sin cocina, ¿no? Como parte de la solución para las desigualdades. Pero bueno, ahí está otra historia, creo que las dos, yo creo que no hay una solución única, las soluciones siempre son muy variadas y así deberían ser. Sin embargo, hasta ahora nos han convencido que hay una solución, que es la buena, ¿no? Y hay muchas soluciones. Esta mujer, Christine Frederick, aprendiendo de su entorno familiar y de conocidos que eran ingenieros que trabajaban en cadenas de montaje de diferentes fábricas y se hablaba sobre cómo hacer más eficiente la fabricación a través del trabajo en serie, etcétera. Cómo hacer este trabajo en el hogar, donde sí se puede hacer una especie de seriación, pero tenemos una sola persona haciéndolo. Ella construye su propia cocina como un modelo para ir estudiando y empieza a diseñar, vemos como el avance de este diseño, un mueble en donde se puede hacer mucho de la parte de preparación y tengas todo a mano y también diseña lo que ella llamaba utensilios para el ahorro de tiempo, ¿no? Que hoy los tenemos en casi todas las casas, ¿no? Las cucharitas que nos permiten medir diferentes cosas, coladores de diferentes gruesos para el tamiz de diferentes cosas. Tener aquí, también ella, como también las mujeres eran las responsables de una dieta adecuada, pues tener aquí un manual de dietas y equilibrio y cómo si comemos esto hoy, qué comemos mañana. Bueno, tener esta especie de mini fábrica para producir, porque todo había que hacerlo, ¿no? Todo venía en raw, en bruto y todo había que hacerlo, no había ningún preparado. Y ella hace muchos libros referidos a la cocina, trabaja luego para empresas que hacen muebles de cocina y en uno de sus libros o libritos, en este que es Que entres en su cocina, empieza diciendo que la cocina que ahorra trabajo. Eso es lo que ella busca, ¿no? Porque el 90% de todas las mujeres de este país hacen sus propias tareas domésticas. La mujer media dedica el 70% de su tiempo, es decir, tres cuartas partes, a la cocina. Y dice, enviar la colada a la lavandería, reducir considerablemente el trabajo mediante el uso de aspiradora y un mobiliario sencillo, está bien, pero es una parte, ¿no? Porque su principal problema sigue siendo las tres comidas al día, 1095 veces al año, tres comidas mínimas. Que no es solo hacer la comida, que es comprar, es ordenar, es decidir qué, es preparar, es cocinar, es servir, es recoger, es tirar, es lavar y tirar las sobras, ¿no? Todo eso lleva todo este tiempo que ella está diciendo. Entonces, el reducir ese tiempo es fundamental. Se convierte en un objetivo de muchas mujeres que abonan a la construcción de la vivienda mínima. La vivienda mínima no se puede entender si no se entiende todo este trabajo sobre la cocina, que era lo que ocupaba más lugar. Oud, en su proyecto de la Weinzelhof, trabaja con Erna Meyer, quien colabora con él en el proyecto de esta cocina. Todavía estamos lejos de una cocina totalmente funcional, mínima, pero ella empieza a ver entender cuál es el circuito que tiene que funcionar en la cocina. Y hasta llegar a Margaret Schutelhofsky, que en el año 27, en Stuttgart, en el equipo de Ernst May, propone lo que se llamó la cocina de Frankfurt, que supongo que le suena a todos y a todas, a partir de estos esquemas que también ya los había hecho Christine Frederick, ¿no? Es decir, bueno, cuando se hace una cocina que no se conoce cómo se trabaja, hay un montón de recorridos inútiles, además de eso también ensucia más la cocina, con lo cual después hay que limpiarla mucho más la cocina porque el suelo se ensucia, etcétera, etcétera. Y ella dice, claro, y cuentan los pasos y los metros que se hacen de más, al final eso es tiempo. Ella hace una primer cocina de Frankfurt para la Siedlung Romstadt, que es este modelo,
Pero lo que me parece más importante aquí, además de haber estudiado y saber todas las necesidades que hay, es que no es un modelo cerrado, es un sistema, el mismo que seguimos usando hoy. Hay una serie de muebles modulares, de bajo encimera, de sobre encimera, de armario entero, que según las condiciones de la vivienda, tanto sociales, o sea, cuánta gente vive, como económicas, cuántos recursos tiene y el tamaño que hay, pues se organiza esta cocina. Evidentemente es una cocina para una sola persona, como decía antes, Dolores Hayden la considera que esto refuerza el lugar de la mujer, o al menos no lo cuestiona. Pero bueno, como les decía, también se focalizan en que este trabajo sea mejor hecho. Entonces tenemos desde un espacio de trabajo, que teníamos también en el caso de Erna Meyer, ¿no? Trabajar sentada, pues son muchas horas, al lado de la ventana, y si no, esta luz que se puede mover para iluminar las diferentes zonas donde se esté trabajando en la cocina. Entonces aquí tenemos una mesa, una tabla de cortar de madera o de mármol, con un agujero, con un cajón donde se pueden ir tirando las cosas de manera muy práctica. Luego, la primera cocina azulejada en la historia, para favorecer la limpieza y la higiene, otro tema súper importante de la época. Un elemento para que los platos se sequen, una pica de acero inoxidable o de acero. Y lo que decía, diferentes muebles, los de abajo, los de arriba transparentes o con una rejilla para que se vea lo que hay y no se pierda tiempo en abrir y cerrar. Unas cajas que vemos aquí de acero inoxidable o de aluminio, porque son más higiénicas, para tener otra vez, el material a granel, ¿no? Como Catherine Beecher había dicho, tenerlas al alcance de la mano. Y finalmente la cocina y aquí la tabla de plancha y la luz que se mueve. Entonces, como decía, ya la que estamos viendo en la planta no es esta misma, es otro modelo de cocina, ¿no? La plancha está aquí en la pared que no vemos, o sea, lo que yo creo que es importante. Ah, y otra cosa que proyectan, que diseñan, que no es menor tampoco, es el rodapié, que en lugar de ser un rodapié que encuentra en ángulo recto con el suelo, es un rodapié cóncavo que hace que no se junte porquería en ese borde, ¿no? Es más fácil de limpiar. Entonces son proyectos o propuestas que se hacen desde el conocimiento de estas tareas en profundidad. Entonces, como este paréntesis de la evolución de la cocina como espacio individual. Entonces, ¿cuáles serían estas condiciones de vivienda a diferentes escalas? Ya hemos visto algunas antes, ¿no? Que tenían que ver con la flexibilidad, la plurifuncionalidad, la dejerarquización entre espacios, espacio de trabajo productivo, reproductivo, y evidentemente la participación, ya sea previa o de alguna manera poder terminar o cambiar cómo se organizan los espacios según las necesidades. Entonces, ¿cuáles son los parámetros en que se puede basar la vivienda atendiendo a perspectiva de género? Estos serían unos, y este es un ejemplo de una de las propuestas de vivienda de Gisela Prodeca en el conjunto Frauenwerkstatt 1 en Viena, que hoy se llama Margaret Chutilikowski-Hof, en donde se hace un primer proyecto de viviendas por y para mujeres. Y ella lo que propone es esta tipología muy sencilla, muy básica, pero que está pensada que puedan albergar o diferentes tipos de familia o una familia a lo largo del tiempo, ¿no? No es lo mismo un matrimonio con niños pequeños, con bebés, y entonces uno pueda trabajar aquí en el acceso a la casa y el resto de la casa es la parte doméstica. Esta cocina saliente que permite mirar hacia el espacio público, el baño partido para poder tener en un sitio la higiene y en otro sitio el inodoro. Cuando las infancias tienen esta edad, ¿no? De hasta los 11, 12 años, que juegan mucho y están juntos y que tienen muchas cosas, pues que tengan una doble habitación. Cuando son más adolescentes, poder tener habitaciones separadas, ¿no? Si es una madre sola aquí o, bueno, si viene a vivir la abuela, diferentes maneras de organizar esto. Evidentemente, esto lo podemos hacer en cualquier vivienda, ¿no? Pero claro, la cuestión es que esto sea sencillo de hacer, que no requiera que solamente con un aviso de obra sea suficiente, no requiera un cálculo estructural, no requiera rehacer las instalaciones, ¿no? Y para eso ni hacer el falso techo de nuevo, ni hacer el suelo de nuevo, ¿no? Para eso tiene que estar previamente y por tanto tener el suelo hecho antes, las paredes que se proponen que se pueden quitar, que no lleven instalaciones eléctricas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tiene que estar pensado como proyecto para resultar económico, fácil y rápido. Esto es algo que viene en el documento que les mostré antes sobre una especie de intento de hacer
que la verdad no lo he seguido, pero bueno, unos indicadores de cómo poder evaluar los proyectos, ¿no? Si hay neutralidad espacial, si la construcción favorece la flexibilidad, si hay espacios de guardado. Entonces ir contestando y en función de un 2 3 unos indicadores indicaba si se aprobaba o no. Si cómo es la estancia, el salón y el comedor, si se permite simultaneidad de usos, si hay visibilidad del trabajo doméstico, si hay flexibilidad, posibilidad de cambios instantáneos y reversibles que permiten modificaciones de espacios, adaptabilidad en el transcurso de vida de las personas tienen diferentes necesidades, como las habitaciones o los dormitorios, si no hay jerarquía, si son flexibles en sus usos, si tienen espacios de guardado. Es un poco lo que he ido diciendo, pues aquí he evaluado para poder evaluar los proyectos si tienen esta igualdad de género. Cómo es la cocina, visible, si se pueden compartir trabajos, si, cómo están los espacios de guardado en la cocina, ¿no? Muchas veces no hay ni lugar para poner dónde se pone la escoba, la fregona, el cubo, la aspiradora, bueno, etcétera. Los baños también, ¿no? Si no hay jerarquía, si hay flexibilidad, adaptabilidad, espacios de guardado, el pasillo, ¿no? Si puede ser un espacio de mejor calidad y más uso que un simple pasillo mínimo como sobrante que no queremos hacer, pero que la norma parece que lo indica, ¿no? Esos 90, 80, 90 centímetros mínimos oscuros sin ningún uso, ¿no? El circuito de los residuos que comentaba antes, previsión de espacios para las tareas del hogar y consideraciones respecto al edificio, si hay espacios comunitarios, ¿no? Espacios que favorezcan las relaciones entre vecinos, espacios verdes y espacios también respecto a la seguridad. La vivienda no genérica, neutral o universal, no, sino que tiene que ser adecuada a diferentes modos de vida, ¿no? O sea, no existe una vivienda que sea neutral o universal. Tienen que adecuarse a diferentes momentos. Una, porque esto es un esquema de estructuras familiares en Alemania, pero podría ser la misma que la nuestra, es igual, ¿no? Donde vemos cómo había de una persona, de dos, de tres, de cuatro y de más de cinco, y vemos cómo esto se empieza a dividir, cómo empieza aquí estaría el 40%, ¿no? Todo, cómo hay otros tipos de agrupaciones familiares y cómo además cambia en una familia a lo largo del tiempo y mucho. Y no solo eso, sino que con nuestras vidas también se han hecho más variadas a lo largo de la vida, ¿no? Si en los años 50, 60 o una mujer o un hombre tradicionales teníamos un momento de estudios y luego trabajo, trabajo y cuidados, vemos cómo en el futuro y en la actualidad ya tenemos una etapa de estudios mayor, trabajo, cuidados compartidos, luego vuelve a haber momentos de estudios y trabajo, ¿no? Como en la vida ya no está tan poco sectorizada la vida de cada uno de nosotros y también cómo la pirámide poblacional ya no es una pirámide, vivimos muchísimos más años también, entonces cómo pensamos las viviendas y las ciudades para, ya no para la tercera edad, para la jubilación, 65, 70 años, sino para 85, 90 y 100 años, ¿no? Que cada vez hay más personas que permiten, que pueden llegar a vivir todo este tiempo. Este es un master plan de Franziska Ullmann en Viena, donde se intenta como dar como respuestas del proyecto. Viena, bueno, ya seguro que todos saben y todas saben, como de situación de paraíso de la vivienda, donde se hacen unas 4.000 viviendas al año y un 10% de esas viviendas aproximadamente entran en programas como más experimentales, 10-15%. Y creo que ahí, por ejemplo, el que mostraba antes de las viviendas de la Margaret Schutilhofsky-Hoff es una de estas viviendas experimentales, ¿no? En ese caso eran viviendas por y para mujeres. En este caso, en este master plan, lo que se busca es que haya mezcla de funciones, siempre está el transporte público de calidad masivo ya existente, si no, no se puede hacer un conjunto de viviendas. Entonces aquí tenemos el tren de proximidad. El tren es como cercanías o rodalías en Viena, la estación aquí. Entonces, bien, se puede hacer todo este nuevo crecimiento. Hay una estación aquí arriba y otra aquí abajo. Aquí hay otro gran conjunto residencial de los 80. Entonces, lo que se busca aquí es que haya mezcla de funciones, mezcla de estructuras sociales, que haya tanto viviendas sociales, pero de diferentes características. Eh, no solamente las produce entes públicos o producen sindicatos, cooperativas, asociaciones de vivienda. También hay algo de vivienda privada, no mucho, pero hay algo.
mezcla de edades, que haya viviendas pensadas para diferentes grupos, mezcla de transportes y mezcla de inversores, lo que estaba diciendo antes. Entonces, en este caso, veremos un poco este proyecto, que es el que hace el edificio que hace Francisca, que es un poco el acceso, la entrada al conjunto, que es un edificio intergeneracional. Por aquí hay algún otro edificio que fue como otra prueba, que son viviendas sin coche, o sea, decir, bueno, este conjunto, que son 100 viviendas, deciden no tener parking para 100 coches, sino solamente tener unos parques en superficie para 25 vehículos compartidos. De estas 100 unidades, tienen 25 coches compartidos. Bueno, este es el proyecto de Francisca Ullman de entrada, donde se propone esta intergeneracionalidad, intergeneración, donde hay zona comercial en la planta baja, zona de oficinas en un primer piso, viviendas para jóvenes o para estudiantes en un segundo piso, residencias para gente mayor en los 3 pisos que siguen y del otro lado residencias familiares en dúplex y simplex en la azotea. Esta decisión de organización de tener a los estudiantes por debajo de la gente mayor tiene varias razones. Una, para que tengan la gente mayor que está más tiempo en casa, mejor vista, más sol, más perspectiva. Por otro lado, como ven también la sección de los pasillos son diferentes porque se entiende la pasarela como espacio de encuentro y de relación. Y el espacio de jóvenes, también otra razón que esté debajo y no arriba de los adultos mayores, es que sus horarios, sus movimientos no molesten con sus pisadas, digamos, su vida a los que viven debajo. Entonces, bueno, es como tener en cuenta también como este horario de las diferentes edades. Ya vemos aquí el proyecto, este es el pasillo de oficinas, el pasillo de los dúplex y aquí arriba el pasillo de las viviendas en el último piso. Y el espacio para jóvenes, que es muy pequeño y que tienen una solución, del cual yo no soy súper fan, pero en este caso creo que se puede justificar, que son estos muebles especiales y que se escamotean, ¿no? Yo creo que no son por ahí para una sola persona que está pensado esto es posible, ¿no? Meter la cama o no meterla, como ahora veremos en una foto, te da igual. Pero cuando es una solución, como hubo hace unos años en Madrid, una solución para una vivienda familiar, lo único que estás haciendo es dándole más trabajo a la persona que vive aquí y limitando qué mueble, qué cama pueden tener, porque no cualquier mueble entra debajo de este espacio y después cómo se limpia ese espacio, ¿no? Cómo se limpia ese fondo que se llena de estas pelotas que se hacen en las casas y no se limpian los rincones. Pero bueno, en este caso que es una vivienda muy pequeña y para el de alquiler temporal para estudiantes, pues creo que puede tener sentido porque es una mini kitchenette que se convierte en este mueble, que es el único mueble del espacio con la cama, los armarios, etcétera. Y como digo, bueno, una persona joven igual le importa menos, vive sola, tener esta cama siempre extendida ahí, ¿no? Le preocupa, ¿no? Si fuera una casa familiar, intervienen otras cuestiones. Las casas para los departamentos, para la gente mayor, como les decía, los pasillos van teniendo estos como salientes donde hay unos bancos y permiten encontrarse, charlar en el pasillo con los vecinos. La altura de las ventanas, esta es la de la cocina, pero esta es la de la sala o la de la habitación, que son más bajas y permiten ver afuera desde la cama o desde una silla o un sillón, ¿no? Con lo cual esa relación con el exterior son con doble orientación, ventilación cruzada, etcétera. En el caso de Barcelona, no sé si en Galicia tienen esta norma, en los años 2000, que también creo que es interesante ver cómo las normas urbanísticas se pueden adecuar cuando descubrimos que tenemos necesidades no resueltas, ¿no? Ante la dificultad por un lado, acceso a vivienda para jóvenes, pero también la dificultad de accesibilidad a ciertas viviendas en centros urbanos o bueno, hasta los años 60 y 70 un montón de edificios no tienen ascensores, dificultando, ¿no? la vida cotidiana de mucha gente mayor hoy día. eh, Deciden en Barcelona se aprueba una nueva figura de uso de suelo, que es 7, que es equipamiento, un 7 con uso residencial,
que entonces es equipamiento en la planta baja y primer piso, pero se permite a partir de luego, encima de estos equipamientos, el uso residencial como equipamiento. Son viviendas de propiedad municipal, que son de alquiler para gente mayor de por vida, que pagan un porcentaje de sus ingresos de jubilación o pensión, con lo cual creo que es el 10% de estos ingresos, lo cual me parece adecuado, pagas en función de tus ingresos, ¿no? Entonces tiene cada persona o pareja, la única condición de aquí es tener más de 65 años y ser persona autónoma. Y una vez que entras, puedes quedarte aquí hasta que decidas o hasta que te mueras, digamos. Y abajo hay equipamientos, en este caso hay un centro comunitario, un casal y también un centro de asistencia primaria, un centro médico. Pero las viviendas, una vez subes a la planta baja de la vivienda, que es el segundo piso del edificio, son unos patios comunes, hay algunas zonas comunes en este nivel ya de las viviendas y después hay viviendas o también hay, perdón, creo que hay también alguna asistencia médica, algunos servicios para las personas mayores. Y a partir de ahí ya son los pisos. Creo que este proyecto, que es de Marta Peris, que creo que ha estado con ustedes, o bueno, está dando conferencias dentro de este ciclo, es de unión de dos equipos, Esteban Bonelli y José María Gili, y Marta Peris y José Toral. Las viviendas son estas viviendas de 40 metros cuadrados, con el baño en el centro, con el lavamanos fuera, la cocina en una esquina, habitación, todos con un pequeño espacio exterior, pero suficiente también como para sacar unas sillas, y la sala. O el de esquina, que vimos que tienen una punta como una solución diferente. Pero creo que esto es bien interesante para ver cómo esa solución que viene desde el reconocimiento de una necesidad y cómo las normas urbanísticas se pueden cambiar y se pueden adecuar a nuevas realidades. Este también es otro proyecto de vivienda pública del Ayuntamiento de Barcelona, que son unas viviendas familiares, que serían estas de la derecha, y unos alojamientos temporales en 22 arroba. Son dos accesos divididos. El acceso a la vivienda temporal se hace por aquí, desde fuera, creo que es desde fuera, perdón, no me acuerdo, y la vivienda, el acceso a las viviendas es desde aquí, pero al final están en el mismo sitio. La vivienda temporal, lo que fundamentalmente es para personas que han sufrido una situación de desahucio o personas sin hogar, son espacios poco definidos, que son estos de aquí, estos dos, en realidad, y con espacios de guardados. Y estas son viviendas familiares, ¿no? De 2 dormitorios, ventilación cruzada, con otra vez espacio exterior propio, cocina integrada o está de esquina. Y este proyecto, que es bien interesante, este es más reciente, es un concurso que hace el Ayuntamiento de Barcelona no, la fecha está mal, 2020, ¿no? Es anterior, es como el de 2018 debe ser el concurso. Es un concurso que se inspira en parte en el concurso, en un concurso de Viena que veíamos la solución de esas tipologías de vivienda en el Frauenbergstadt, que es un concurso doble, de doble escala, que es concurso de master plan, que luego cada persona que propone un master plan cada equipo, perdón, de arquitectura, proponía el master plan y uno de los edificios de su master plan para hacer. Entonces había un premio que era el primer premio, que era el master plan, más uno de los edificios, y el segundo premio, tercer y cuarto premio son proyectos seleccionados por la propuesta arquitectónica de los edificios, que luego tienen que adecuarse a este master plan, ¿no? O sea, este master plan luego se trabaja de manera colectiva entre los 4 estudios, se establecen una serie de condiciones a cumplir, pero cada proyecto evidentemente es independiente. Entonces, este proyecto, el master plan y una de las piezas lo gana el estudio de cierto estudio, un estudio formado por 7 arquitectas jóvenes, que nos llevan más de ahora unos 10 años de graduadas, y proponen, este es el proyecto de concurso, que tiene alguna pequeña variación de organización, pero bueno, algo que les importaba es que este pasillo, esta pasarela de acceso a las viviendas fuera por dentro y por fuera, fuera cambiando su condición, a donde la tipología de vivienda son espacios no predefinidos, que pueden tener usos diversos,
Y la cocina en este lugar saliente que da este rincón dentro del pasillo o de la pasarela de acceso para poder ser utilizado para usos interiores de la casa, digamos, como ser una mesa para desayunar y para la cocina con esta ventana dando este espacio siempre como lugar de control, ¿no? Y esta vivienda, en función de que si pueden ser la base, sería como de, comillas, dos dormitorios, puede agregarse un tercero uniendo por aquí o por aquí a la vivienda al lado, o pueden cederse dos espacios a la vivienda al lado y quedarse con un solo dormitorio. Aquí vemos las diferentes también maneras de poder amueblar, organizar este espacio con cuatro ambientes o un único ambiente o dos, un ambiente único y dos zonas de dormir. Nuevamente la ventilación cruzada. Aquí puede haber un espacio pensado, que ya está, no, puede, no, está pensado como espacio de tendedero a este hueco común. Y el baño es el que funciona como pasillo en caso de necesitarse, ¿no? Este paso que no sea entre habitaciones. Este ya fue terminado hace unos meses, hace unos 8 meses aproximadamente, que vemos el pasillo. Bueno, todavía no está amueblado por la gente porque creo que recién ahora se están entregando los pisos, pero bueno, amueblado para la foto, con este espacio de acceso a la casa que permite poner unas sillas, comedor y cocina en uno de los accesos, la cocina mirando al pasillo por aquí, pero también mirando al pasillo desde esta ventana alta, el paso con el baño a la derecha, entre dos ámbitos eh, de uso flexible. Vemos lo que se propone como comedor, la cocina y su relación. Una de las de los espacios que dan hacia el afuera, el exterior, con el espacio este que a veces puede servir como fuelle también de unión con otros espacios de otra vivienda, ¿no? Y aquí vemos cómo se pueden unir, ya sea por estos espacios o se puede sumar una habitación, aquí sería de la casa de al lado, que quedaría entonces con 3 ámbitos en lugar de 4 y este pasa a tener 5 ámbitos. El acceso al patio interior, patio jardín, que tiene acceso a pie plano por una de las calles, como hay pendiente, y acceso con escalera en otra de las calles. Aquí pueden encontrar en estos QRs información de algunos documentos hechos en la época de este concurso sobre flexibilidad e igualdad de género en la vivienda, la revista Cuestiones de Habitacha dedicado a esa, o las políticas de los primeros 3 años del gobierno de Barcelona en Común, donde bueno, se explican diferentes proyectos, tanto arquitectónicos como también sociales, porque en este periodo, que eso fue criticado por algunos compañeros del gremio de arquitectura, se decidió que la Secretaría de Vivienda no dependería o no estaría dentro del departamento de la Secretaría de Urbanismo, sino que formaría parte de la Secretaría de Asuntos Sociales, Feminismos e Igualdad. Creo que es interesante porque se pone la vivienda como derecho y no solamente como herramienta de construcción o de urbanización de ciudad. Pero bueno, o sea, a discutir. El IMSOL también a partir del año 2016 eh, ay, José María fue el apellido ahora, pero hace esta nueva normativa en donde lo que se busca, no he traído los proyectos, pero si ya han escuchado los proyectos de Marta Peris y José Toral, que han ganado varios proyectos del INSOL, estas propuestas arquitectónicas son posibles gracias a esta nueva normativa o condición de concurso, o sea, no es normativa, sino condición de concurso. Dice, se pretenden viviendas inclusivas y diseñadas teniendo en cuenta la perspectiva de género y por tanto que se rompan con las jerarquías espaciales, así como los repartos tradicionales de roles y de poder tradicional. Igualmente, las viviendas preverán la incorporación de la diversidad de usos requeridos en las diferentes etapas de la vida de los ocupantes en la compleja sociedad actual, considerando las necesidades de las tareas de los cuidados. Hay que tener en cuenta los espacios de almacenaje, así como las necesarias para la cadena de la ropa, la alimentación, la basura y el reciclaje. Estos nuevos criterios también se reflejan en la planificación de espacios comunitarios seguros e inclusivos. Es necesario evitar rincones sin visibilidad, teniendo en consideración que la percepción de seguridad esté relacionada con las miradas. Los ojos sobre el espacio
abierto, comunitario y o público desde diferentes ámbitos. Por eso es recomendable que no queden espacios a los que no den ventanas sin actividad parte del día. La tipología genérica es la de una vivienda con una pieza principal de salón, comedor, cocina, que puede ser segregada o no. En el caso que sean o abiertas, se preocupará diseñarlas de tal manera que permitan ser cerradas o estar invisibilizadas cuando se disfrute del descanso en el salón. Dos tercios de las habitaciones, dos o tres habitaciones sin jerarquía de superficies, no inferior a 8 metros cuadrados, un espacio de baño y si es necesario la previsión de un espacio adicional que puede ser baño o almacenamiento. Se pueden plantear variaciones a la tipología descrita puntualmente o siempre que se razone adecuadamente. Bueno, esto realmente ha dado un espacio para la investigación y la propuesta de tipos o tipologías diferentes y novedosas. Entonces, una de las cuestiones es que hay que romper con esta dicotomía, ¿no?, del espacio privado vivienda y el espacio público ciudad, sino que hay que trabajar en las escalas de la unidad, al conjunto, al entorno y en estos espacios y el barrio y en los espacios de fuelle intermedios entre ámbitos. Entonces, adecuar los espacios de la vivienda y estas tres escalas de actuación: la unidad residencial en bloque o en vivienda unifamiliar, el conjunto o agrupación de viviendas vertical u horizontal y el entorno más inmediato de las viviendas hasta unos 300 metros aproximadamente. Esta es una propuesta que está en marcha, es teórica de momento, pero que da un paso más o intenta dar una solución a lo que veremos ahora, que son las cooperativas de viviendas en cesión de uso y de propiedad colectiva, que son o viviendas nuevas o poder realizar un trabajo en un edificio completo. Pero ¿qué pasa en los tejidos, en los territorios donde ya está todo construido? Entonces, esta propuesta del colectivo PUSIS tiene que ver con la idea de cooperativa dispersa, que diferentes pisos formen parte de una cooperativa en un barrio y que esta cooperativa busque otros espacios en el barrio donde poder tener esos servicios comunes, que pueden ser desde habitaciones para invitados, espacios de juego infantil, lavanderías, talleres, cocinas, ¿no? Pero que en lugar de tenerlos en un edificio, porque ya tiene estos edificios, ver cómo conformar esta red en el barrio. Creo que es una idea muy interesante, que cuesta llevarla a cabo, pero que está ahí. Tanto lo están planteando el colectivo Punsis y la Dínamo, que después explicaré qué es la Dínamo, también es una de sus propuestas. Bueno, y aquí como dos referentes de los sistemas de cuidados de la Joan Tronto, que es una de las que empezó a hablar como de los cuidados como política pública, que nos dice que el cuidado es una actividad especie que incluye todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo para poder vivir en él lo mejor posible. Ese mundo incluye nuestros cuerpos, nuestros seres y nuestro entorno, que está entretejido con una red compleja que sustenta la vida. Y Dolors Comas-Dagemi, de Barcelona, catedrática de antropología, dice que dentro del cuidado hay todas aquellas actividades que se realizan para el bienestar físico, psíquico y emocional de las personas. Entonces les voy a explicar dos proyectos y terminamos. Uno es la cooperativa, que supongo que casi todos conocen, que es de la cooperativa de vivienda en cesión de uso, La Borda, en Barcelona, realizada como arquitectos por la COL, que es una cooperativa de arquitectos y arquitectas, pero también hecho en comunidad, ¿no? La gran diferencia, o una de las grandes diferencias de estas propuestas de viviendas cooperativas en sesión de uso en tanto al proyecto es que la comunidad participa en la construcción del programa y en las decisiones proyectuales, evidentemente informadas. La cooperativa se organiza en temas, se organiza en temas de arquitectura, en temas legales, en temas económicos, y luego hay asambleas o momentos en que toda la cooperativa está para tomar las decisiones finales en cada una de estas áreas. Eso implica una manera diferente de trabajar desde la arquitectura. Y ahora veremos algún ejemplo. Entonces, sí. Nada, Zaida, perdona, fui yo que le di a levantar la mano sin querer. Bueno, no hay problema. Gracias. Bueno, entonces, este es como un poco la gente ha ido organizando los espacios.
A ver, dejen que me la mire bien. No, aquí esta es como más propuesta aún, en donde o sea, la unidad mínima básica es como la unidad que le llaman la M, que es una de estas franjas, una de estas franjas, una de estas franjas, esta franja, o esta franja, o esta franja. La M, perdón, la S, la M puede ser agregando un ambiente más y la L agregando dos ambientes más. Entonces, esto hay que preverlo a la hora de la estructura, etcétera. Es estructura de madera, donde estas paredes soportantes y tienen aquí estos vanos grandes que permiten o cerrarse, si va para una casa o para la otra, o ser la comunicación con una de las casas. Luego hay una decisión, ¿no?, de las medidas, que también es importante, si no me confundo mal. Yo creo que estos espacios estos ambientes tienen 4,2 por 3,5 de ancho, o sea que permiten una cierta flexibilidad. La altura también es un poco más alta, que yo creo que es 3,10 o 3,20, que lo que permite que encima del baño y la cocina haya un espacio de guardado superior. Y luego, bueno, el baño y la cocina, que es una cocina mínima, que tiene que haber cocina, porque si no, no hay cédula de habitabilidad, porque luego tienen una cocina colectiva en la planta baja, pero cada casa tiene su cocina. ¿Qué otra cuestión importante? Bueno, déjenme, no sé si, no me acuerdo. Bueno, esta es un poco la solución final antes de la obra, antes de ser habitada, ¿no? Una fachada sur que concentra la mayoría de las viviendas y una fachada norte que tiene una vivienda S, una L, pero solo 2 pisos con vivienda y tiene un doble altura de la sola en común. Y luego toda la implementación de sistemas ambientales eh, informatizados para el control de la temperatura del patio, que es la que ayuda a controlar la temperatura del interior. Y digo, todas estas viviendas al sur, que en invierno, bueno, saben bien, permite la entrada del sol y por tanto casi no se ha necesitado calefacción desde el 2018 que está habitada hasta hoy, y en verano bajando unas persianas simples por la fachada exterior hace que este espacio exterior propio funcione como fuelle térmico, ¿no?, que es esta imagen que vemos aquí. Otra decisión importante del proyecto es haber dejado este paso inferior que comunica, que es casi la continuidad de una calle de enfrente, para entrar en lo que hoy es un parque. Aquí vemos, todavía estaba el terreno sin adecuar, pero ya es un parque urbano con muchísima vitalidad. Aquí vemos el paso. En la planta baja hay un uso comercial que se ha alquilado a una cooperativa del barrio de alimentación, y con eso es un ingreso que tiene la comunidad para el mantenimiento. Y luego, dando al parque público, está la cocina, el comedor. Y esta es la doble altura de sala común y lavandería. Y en este piso, aquí hay las habitaciones para invitados, que también tienen 2 habitaciones y un baño. Como las viviendas son pequeñas, bueno, aquí la vemos, es este de aquí. Hay 2 habitaciones que son utilizadas por reserva por cualquier habitante que necesite albergar a un familiar o un amigo de manera unos días, o también a veces personas que van a visitar la borda de otras cooperativas se albergan aquí, o usos que la comunidad en la pandemia se usaron también como oficinas para poder para trabajar fuera del hogar. Las fotos ya son muy viejas, como ven todavía estaban los pladurs sin pintar. Se dejaron algunas cosas para hacer de manera como autoproducida, no muchas, porque por la norma española no se puede dejar sin acabar muchas cosas. Alguna que se dejó fue la pintura de estas paredes y la cocina comunitaria. Este es el espacio comunitario del piso 1, con la lavandería, que en un principio iba a ir cerrada y finalmente se dieron cuenta que funcionaba bien abierta, porque mientras que están lavando, las infancias juegan aquí. Este lugar se usa mucho para fiestas infantiles, para reuniones, o sea, es como más festivo. Esta es la escalera que comunica con el segundo piso de manera directa y con las 2 habitaciones de huéspedes. Cada piso tiene aquí a la izquierda unos armarios, espacios de guardado que comparten los que están en ese piso, y ahí se suelen guardar, bueno, aquí se ve una escalera o sillas extras
o cosas que comparten, ¿no? Taladros, bueno, cada piso hay un armario con materiales compartidos que ha puesto diferentes personas que viven aquí. Aquí vimos una asamblea, reuniones o una visita, es más una visita o una comida. Y la cocina central con el baño detrás que se entra por un espacio fuelle aquí atrás. Y en este caso, esta unidad de convivencia separa el espacio lateral, no los ambientes, con un espacio de paso que vemos que también tiene la nevera grande y armarios, y después ahí está la habitación. O sea, eso cada uno. Otro uso, otra manera de organizar la cocina. También vemos como en este caso la cocina es grande, a estas personas les gusta cocinar y tienen aquí en los fuegos. En cambio, en esta otra es solo una L. La otra era la L más el largo de aquí adelante con la cocina aquí. Esta familia no tenía todavía a una hija que tienen ahora y este espacio estaba abierto y ahora aquí está cerrado y hay una habitación de la niña. Y les iba a explicar, perdonen, que no tenía mucha información de plantas. Este es uno de los últimos proyectos que ha hecho la COL también, Cooperativa de Arquitectos, para La Morada, que es un grupo feminista LGBTQ femenino, que tienen este lema, salir del armario para construir alternativas de convivencia. En este caso es un proyecto financiado y promocionado desde la Dínamo. La Dínamo es una fundación privada sin ánimo de lucro que surge de una donación personal y que va consiguiendo como otras donaciones para desde un sector privado también fomentar la vivienda cooperativa en cesión de uso, ¿no? En este caso se ceden el suelo a 50 años, en el caso del edificio, los edificios municipales construidos sobre suelo municipal, la cesión de uso es por 75 años, ampliable 15 más, se paga un pequeño canon anual, aquí también se paga un canon anual. En el caso de las viviendas públicas, la construcción también corre a cargo de la comunidad y es la comunidad la que rige, eso es igual que en este caso, ¿no? Que rige, pone las normas de convivencia de esa comunidad. Todas estas cooperativas de vivienda forman parte de otras cooperativas, como podría ser en el caso de las que trabaja la COL en general están ligadas a la Dínamo, está Sostra Civic, que es otra cooperativa de cooperativas, que también es paraguas para las cooperativas de vivienda, ¿no? Entonces, también eso es una garantía del buen funcionamiento de las cooperativas. En el caso de la Dinamo se propone promover cooperativas en cesión de uso en edificios vacíos, en viviendas, la cooperativa dispersa que veíamos antes en el caso del colectivo Punsis, edificios que ya estén habitados y que se puedan transformar, ya sea porque se compra un gran tenedor o porque bueno, se puede transformar varias propiedades en cooperativa o en solares que se transformen en edificios cooperativos. Entonces hicieron un concurso para, esta es perdón que me ubique aquí, la Plaza de las Mujeres de Nou Barris. Este edificio que vemos aquí en la esquina es nuevo también y es otra cooperativa de vivienda cesión de uso en suelo municipal, que es Cirerés, que es interesante también como, bueno, la solución arquitectónica que es más bajita, perdón, es este de aquí, más bajita hacia la calle en relación con edificios colindantes y más alta hacia el parque. Y aquí está el terreno que la Dinamo compró y que llamó a un concurso doble, concurso de equipo arquitectónico y de proyecto social. ¿No? Es un poco también así como hacen los concursos en el Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, fueron así el primero y segunda generación, ahora una tercera generación de cooperativas. Ya se entregan los pisos los suelos para cooperativas a la Asociación de Cooperativas de Cataluña y es esta asociación la que reparte o decide qué cooperativa va a vivir va a construir sus viviendas. Entonces aquí la Dínamo concursa proyecto social y acompañamiento arquitectónico, no proyecto. Y esta es el grupo que
inicial de esta cooperativa. También hay movilidad y hay, en general, tanto en la Borda y supongo que aquí en La Morada también hay lista de gente esperando para entrar porque hay movimiento. O a veces dentro de la misma cooperativa, parejas que se separan y ahí se vacía un piso y entonces tiene prioridad alguien que había sido parte de la cooperativa en quedarse a vivir en ese otro piso que se vacía y no la lista de espera. Y entonces La Morada nos dice que el feminismo nos interpela a romper los mandatos de género y a deconstruir el amor romántico y la pareja como única forma de sentirnos realizadas y de organizar los afectos y los cuidados. Nos empuja a crear nuevas alianzas y modelos de convivencia en los que partimos de reconocer la vulnerabilidad como condición misma de posibilidad de vida y resistencia. El feminismo nos invita a ubicar la interdependencia y la sostenibilidad de la vida en el centro de los proyectos y experimentar con esto es más fácil cuando se comparte lo cotidiano, ¿no? Entonces, compartir las diferentes etapas de la vida en forma comunitaria, cuáles son como sus lemas, ¿no? Sus objetivos. Construir alternativas de convivencia a la familia heteronormativa, poner en el centro los cuidados y la interdependencia y otras formas de organización de los afectos, posibilitar un envejecimiento digno en la disidencia sexual, potenciar la vida en el hogar del colectivo LGTBI, ampliar los imaginarios sobre el género, la sexualidad y las relaciones. Queremos liberarnos del suelo del mercado o liberar el suelo del mercado y llenarlo de sororidad y experimentar formas de convivencia dentro de un continuo entre la soledad y la comunidad. Entonces es un esquema de la COL que explica, es la COL y la Dinamo, que explica como el proceso donde tenemos cuestiones sociales, que son las violetas, o sea, un proyecto que no es solo un proyecto arquitectónico, o que es un proyecto complejo donde tiene toda una parte social, una parte jurídica, que es la que está verdecita, una parte del habitar o arquitectónica, que sería esta naranja, y la parte económica, ¿no? Entonces, como decía, igual que en la Borda, hay momentos en que está toda la comunidad junta para tomar decisiones, pero dentro de la comunidad se hacen grupos para tratar estos 4 temas con un seguimiento que está puesto el social, el jurídico y el económico por la cooperativa Sostén, que en este caso sería la Dínamo, y el Habitar, que lo lleva, en este caso, la cooperativa de arquitectos La Col, ¿no? Que hay otros grupos que hacen este tipo de trabajos. Entonces hay como etapas, aproximarse al tema, el impulso, la consolidación, la materialización y la convivencia, ¿no? También hay este seguimiento de lo social, ¿no? Y también la cuestión económica. Un taller realizado por Colectivo Punsis sobre la casa sin género, está José Casanova del Colectivo Punsis, donde ponerse a reflexionar qué significa esta otra manera de vivir, ¿no? No solo cooperativa en sesión de uso y propiedad colectiva, sino entre mujeres, disidencias sexuales y otras organizaciones y formaciones familiares diferentes de las consideradas mayoritarias, normales, etc. Cómo también abrir la mente a otras ideas, ¿no? A partir de este caso de un parasitic reading room, que es leer diferentes textos y a partir de aquí trabajar en ideas que puedan salir de manera nueva, ¿no? Porque tienes más inputs que te ayudan a empezar. En un nivel material, el proyecto de La Morada supone la colectivización de tareas, acompañamientos, atención a las necesidades cotidianas de alimentación e higiene, necesidades físicas y de salud, cuidado de animales y crianza, etc. Supone también el respeto a la autonomía y la necesidad de soledad de cada persona y por tanto implica dibujar el continuum entre individualidad y colectividad que leíamos antes en una relación de interdependencia y complementariedad. Entonces, cuál es el modelo de convivencia y la definición de programa de vivienda colectiva, entonces qué son las diferentes actividades que se tienen que hacer y que se hacen del hogar y que se hacen de la comunidad. ¿Cómo se define esto? ¿No? También trabajar desde el barrio, la comunidad, los grupos, la unidad de convivencia, la persona usuaria, trabajar, o sea, hay mucho taller, ¿no? ¿Cómo se define el programa? ¿Qué tipo de espacios? ¿Qué uso? ¿Qué grado de comunidad tendrá este programa? ¿Qué prioridad tiene para la persona que está llenando ahora? ¿Qué características y otras cuestiones? Entonces, en esquemas, el proyecto de vivienda convencional es la vivienda y un 10% de áreas comunes, escaleras, pasillos, accesos, etcétera. Y el proyecto de vivienda cooperativa en sesión de uso lo que hace es quitarle 10 metros
cuadrados aproximadamente a la parte individual y privada de la vivienda para conformar la bolsa de superficie con la que se construirán los espacios comunes. Aquí vemos como los diferentes unidades de convivencia. Entonces, a partir de encuestas que hacen los y las arquitectas, ¿no? ¿Qué metros necesitan? Un poco cuáles son las condiciones que cada quien pone para después ver cómo es posible o no organizarlas dentro, ¿no? De aquí también va saliendo, ¿no? O sea, un esquema de qué superficie los diferentes grupos piensan que tiene que ser privado, qué espacios se pueden compartir, extras, la tolerancia al ruido de los diferentes grupos para ver también dónde se sitúan en función de las actividades comunes de la calle, etcétera. La generación de vida, ¿qué significa? Más espacio privativo o menos, en qué planta te gustaría vivir, en qué altura, tienes animales no humanos contigo, y qué hacer si quieres que haya un local propio. Entonces aquí vemos el solar, el vacío, el volumen que se puede construir. Entonces esto también es muy importante que la COL empieza a practicarlo cuando hace la borda, ¿no? Cómo se explican las condiciones de la parcela según la normativa urbanística, ¿no? Se puede utilizar, es con pendiente, podemos entrar en diferentes pisos, cuánto se puede construir, qué alturas, qué pasa con los vecinos, y se van haciendo como las diferentes volumetrías, cómo el volumen se va transformando al ir cumpliendo las diferentes normas que atañen, para después poder decidir, una vez tenemos esto es lo que en este caso, ¿no? Podemos tener un patio lineal, un patio central o escalonarlo, ¿no? Entonces aquí empieza a ver qué decide el grupo. Y en este caso es como los accesos. Entrada, doble accesibilidad, entrada también con acceso directo a nivel superior, a doble nivel, entrada a plaza, bueno, dónde colocar los accesos en función de la pendiente y de los usos. Los primeros dibujos para que se visualicen cómo se puede ver este edificio. En este caso los recursos eran menores que en otros y aquí no se utilizó tanto la madera como en otros proyectos como la Balma, que creo bueno, me dijeron que será uno de los proyectos que vendrá a explicar la COL. En este caso hay una mezcla de materiales, hay metal, hay vigas de hormigón prefabricado, hay losetas de bovedilla, hay más mezcla de materiales, por una cuestión económica. Bueno, y cómo se van desarrollando los talleres para ir definiendo los usos, ¿no? Entonces, algunas hipótesis de distribución espacial y de qué grupos de convivencia van a ir viviendo en las diferentes plantas según los talleres que se hicieron, ya visita de obra y selección de materiales de acabado y cómo quedó la planta finalmente, ¿no? La planta baja tiene un acceso un poquito más alto, ¿no? Esto baja hacia aquí, un poquito más alto el acceso común con la escalera del ascensor, un patio y una sala de convivencia con la lavandería y un baño, y un local que se accede también a pie plano por aquí, que está más abajo, que es un local para alquilar con posterioridad. Y aquí vemos como las distribuciones de los diferentes, ¿no? Espacio con un dormitorio, espacio en dormitorio, también espacio con dormitorio pero en esquina. Pareciera bastante similares los espacios definitivos. Las pasarelas de cada piso tienen espacio para reunirse y tienen un espacio común nuevamente en la azotea. O sea, tienen planta baja, las pasarelas y el espacio común de la azotea. Algunas imágenes del edificio ya acabado. Muy, muy recién acabado, todavía falta verlo habitado. Y para cerrar, pues volver con la cuestión de los cuidados, ¿no? Que por un lado hay dos ideas del ecofeminismo que ya la nombró La Morada y que hay que traer al centro de los proyectos arquitectónicos urbanos. Uno es la noción de interdependencia y la ecodependencia. Como seres humanos somos animales dependientes por mucho tiempo, ¿no? Si no, no llegamos a adultos, y luego a lo largo de la vida tenemos dependencias, porque como decía uno de los textos que leí, son dependencias, los cuidados son materiales, pero también son afectivos, y al final de nuestra vida también necesitamos afectos
y cuidados especiales. Por tanto, ser conscientes de esta interdependencia, lejos de la falsa idea del ser humano superhéroe que todo hace solo, no existe ese ser humano, porque, insisto, como animales somos imperfectos y tardamos muchos años en tener un mínimo grado de independencia. Y la ecodependencia, ¿no? Nuestra casa común, que es el planeta, y cómo podemos desde nuestras actividades básicas cuidar el planeta, ¿no? Que no estamos solos, estamos con otros seres vivos y por tanto cómo los respetamos y hacemos lugar para ellos. Y otra idea que los cuidados, lejos de lo que el modelo de familia nuclear y vivienda unifamiliar y que todo se resuelve en el hogar como si los cuidados fueran individuales y no compartidos, y no lo son. No existe ningún área de cuidado que podamos hacerlo una persona sola, siempre es compartido. Lo que pasa es que muchas veces no lo reconocemos y no lo vemos. Muchas veces entendemos que hay cuidados compartidos, comunitarios, en sectores de bajos recursos, ante la falta precisamente de recursos, pero que lo ideal es que cada quien en su casita tenga sus cuidados, pero eso nunca existe. El cuidado o es, si es una persona sola, pues, es una pareja, ya son dos, no es individual, pero siempre necesitamos redes, ¿no? El cuidado se basa en las redes. Por tanto, visibilizar esto creo que es muy importante para romper un poco esta idea de esta sociedad tan individualista, que nos tiene que llevar a pensarnos también como ser humano en el centro, ¿no? El hombre en el centro y el resto de seres vivos y animales en el borde, para poder estar en el mismo círculo, o la pirámide, cambiar una pirámide por una cuestión más horizontal, homogénea, y darle visibilidad a los cuidados y a la naturaleza en nuestra cotidianidad y en nuestras políticas y en nuestros proyectos, porque lo único que se ve es el mercado, pero este mercado se basa y se apoya en estas dos grandes invisibles, que no es casual, que son las dos grandes crisis que afrontamos ahora, que es la crisis climática y la crisis de los cuidados, ¿no? O sea, si no tenemos descendencia, tiene que ver, porque eso se llama crisis de los cuidados. Quiere decir que nuestra sociedad no acompaña a los cuidados y, por tanto, sabiendo cómo, ya se evita tener hijos, ¿no? Y también revisar los conceptos filosóficos, económicos que dan y políticos que dan base a nuestra sociedad, porque sí, evidentemente, quien dice no podemos juzgar el pasado con el presente, pero el pasado nos condiciona el presente, entonces sí tenemos que revisarlo, como este libro de Catherine Marsal que dice ¿quién hacía la cena? Adam Smith. Adam Smith es el padre de la economía liberal y viene a decir en su teoría que el ser humano, que el hombre solo actúa por competencia y para ganar algo, y que no se mueve si no gana, y que la esencia del ser humano es la competencia. Y ella le dice que no, que él ha mirado solamente de manera sesgada a la sociedad y a la economía. Nunca se ha puesto ni siquiera a pensar quién le pone el plato en la mesa cada día, cada tarde, cada noche, que es su madre, que no saca nada a cambio, y que hay otra economía posible, que hay otras relaciones posibles que tienen que ver con lo cooperativo, con lo comunitario, y que están en los seres humanos y en los animales y las plantas. Por tanto, sí que hay que revisar las teorías, las historias, las filosofías que nos han llevado hasta aquí, para realmente ver dónde está la piedra angular que nos ha llevado a construir estas sociedades tan individualistas, tan capitalistas, tan agotadoras de todos los recursos. La división de géneros genera una división artificial en la sociedad, eh, eh, y que es irreconciliable, ¿no? Que no se puede separar desde esa lógica patriarcal, la producción y la reproducción. Al género femenino se nos ha asignado estas tareas, eh, y que sigue siendo mayoritariamente hecho por mujeres, y no hay ninguna cuestión natural ni física que lleve a eso, como ya en su momento lo demostró hace ya muchos años eh, eh, Simone de Beauvoir con el segundo sexo, y etcétera, y que hoy lo demuestran los tiempos que seguimos siendo las mujeres las responsables de esos cuidados. Y esto que ya decía al principio, que los cuidados son universales y cómo los resuelve una sociedad demuestra cómo son igualitarias o no. Foto que ya vimos y este esquema que es durante pandemia, si tienes un hijo en naranja, la interrupción del momento de las horas de trabajo al tener
solo un hijo y el tener un segundo no marca mucha diferencia. Realmente, entonces si pensamos que es posible trabajar cuidando, sabemos que no es tan así, por tanto, cómo incorporamos en el proyecto de vivienda, en el proyecto de ciudad que influyen en cómo podemos cuidar. Y para terminar, nuevamente, la vivienda no se puede pensar sin ciudad ni sin cuidados. Muchas gracias. Pues muchas No sé si gracias, hay... Aida. Ha sido interesantísima la conferencia. No sé si alguien tiene alguna pregunta. De momento por escrito no nos han mandado ninguna. Vamos a darles un ratito por si quieren preguntarte algo. Y si no, pues lo cerramos aquí. Sí, que casi me comí las 2 horas. Me las comí. Nada, pues parece que no tienen preguntas. Muchas gracias, te dicen. Muchísimas Y gracias a nada más, ustedes. que les ha encantado. Gracias. Si quieren, no sé si tienes comunicación con la gente, les puedo mandar el PDF si les interesa. Sí, podíamos subirlo. De hecho, después les dejamos la grabación. Si Vale. quieres dejarles el PDF, se lo subimos junto con Sí, el ahora vídeo. No hay ningún lo problema. hago y te lo mando. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Zaida. No, Encantada gracias de tenerte aquí una gracias a vez más. ustedes. Gracias a todos vosotros y hasta el siguiente Coas Conta. Hasta Chao, luego. chao. Chao, gracias.